A su escritura, al libro de Filipenses capítulo 2, por favor. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Y no sé por ahí si puedan compartir la escritura con nuestros hermanos. Gracias, gracias, tía. Filipenses 2, 12. Amén, mis hermanos. Me indican con su amén cuando estén ahí. Filipenses 2, 12. Gloria a Dios. Filipenses 2, 12. Lo leemos todos juntos, hermanos, solamente es un versículo, lo leemos todos juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo vamos a leer una vez más. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oremos. Padre, gracias. Como siempre, Señor, te pedimos que tu palabra sea en nuestras emociones, en nuestra vida, y que nos llevemos la palabra indicada que estamos necesitando el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, sigo hablando acerca de esta serie que iniciamos ya hace 2 domingos. Estamos hablando acerca de la ¿qué, hermanos? De la soteriología. ¿Dicen amén? La soteriología, hermanos, no es otra cosa que hablar de la salvación, que el rescate que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, y esto ya lo explicamos en su momento. Amados hermanos, presten atención. Este tema, como lo hemos podido ver a lo largo, el día de hoy es la tercera parte, la tercera ocasión que hablamos acerca de este término, acerca de la salvación. Como ustedes han podido observar y escuchar, es un tema muy amplio. Es un tema, como lo enseñé la primera vez, que es el tema que abarca toda la Biblia. El rescate que Dios hizo por nosotros para que no nos perdamos, sino para que tengamos vida eterna en Él. Ahora, hermanos, antes de seguir adelante, debo de hacer también la siguiente observación que, sin lugar a dudas, conocemos y sabemos todos los que estamos aquí. ¿Me acompaña, por favor, al Evangelio de San Juan, capítulo 3, por favor? San Juan, capítulo 3, por favor. Pero vamos a buscar el versículo 17, porque el 16 no lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No lo sabemos, ¿verdad? Que ha dado a Jesucristo. Pero mire lo que dice el 17 y el 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Estamos claros ahí? Sino para que el ¿qué? Para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El versículo 18, cuando seguimos hablando acerca de la salvación, nos marca un punto, hermano, muy importante acerca de este término. ¿Sabe cuál es? El creer. Repita conmigo: creer. Recuerdo, hermanos, que la primera parte, cuando estuvimos hablando de la soteriología, leímos aquel versículo o aquel capítulo que está registrado en Efesios capítulo 2. Dice la escritura ahí en Efesios capítulo 2 que la encomienda para nosotros es creer en Jesucristo. Amén, mis hermanos. Hoy, miren, desafortunadamente nosotros como humanidad,
o ciertamente como mexicanos tenemos una idea muy errónea, porque muchas veces debemos como de ver a la imagen, ¿verdad? O al santo, o al líder, o al profeta, o al ungido, ¿verdad? Para que nosotros creamos en algo o en alguien. No sé si me estoy explicando, creo que sí. Pero hermanos, cuando hablamos de la salvación, únicamente, hermanos, se da por fe. ¿Y qué es fe? Creer. ¿Están conmigo, hermanos? Creer que en Jesucristo tengo perdón de pecados, que en Jesucristo me ha rescatado, y que si Jesucristo vino a morir por mí, Él ahora me ha prometido, no un hombre, no una mujer, sino que Él que murió por mí me ha prometido dos cosas: salvación y vida eterna. Y todo eso, hermano, no, hermano, se da por hacer ciertos pases mágicos. No se da, hermano, por hacer una manda. No se da, hermano, decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, si usted lo recuerda: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y si diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué, hermanos? Porque no es por méritos propios. Y entendamos lo siguiente, hermano: la salvación no es por méritos propios. No es, hermano, si das tu cuerpo para ser quemado, como dijo el apóstol Pablo. No es por lo bueno que seas, sino es por los méritos que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la salvación no la podemos comprar a precio de dinero. No lo podemos comprar, hermano. La salvación no la podemos comprar, ni con dinero, ni con buenas obras. ¿Están conmigo? La salvación no se puede comprar, porque Jesucristo, hermano, nos la ha dado. Jesucristo nos ha hecho ese regalo a todos aquellos, pero hay una condición: a los que creen. ¿Están conmigo, hermanos? Bien, por eso bien claro decía en el capítulo 1, si usted me acompaña ahí, hermano, a San Juan capítulo 1, vaya conmigo, hermanos. San Juan 1:12, estamos viendo argumentos bíblicos. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Están conmigo? ¿Cuántos le hemos recibido a Jesús? Mas a todos los que le recibieron, repita conmigo la expresión todos. Y todos son todos. ¿Están conmigo? Todos aquellos, dice, mas a todos los que le recibieron. Mire, sigue diciendo: a los que creen. Subraye eso porque es muy importante. A los que creen en su nombre les dio potestad, les dio el derecho, la autoridad, la credibilidad de ser hechos. Esto, hermanos, vemos que no es por méritos humanos, sino es por méritos de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Por eso la salvación no se puede comprar. La salvación únicamente se recibe por fe. ¿Y cómo podemos argumentar eso? Se recibe por creer. Mira, hermano, sé que hay algunas veces que nos es difícil creer, pero como yo le he mencionado algunas veces anteriores, es necesario que nosotros, que hemos puesto nuestra fe en el autor y en el consumador de la fe, de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, volvamos a lo esencial, volvamos a lo básico. Y nos dice la Escritura, hermano, que es necesario creer. Creer. Y mira, hermano, déjeme ilustrarlo de esta manera. Imagínese a Chanito, siempre, ¿verdad?, esta ilustración. O imagínese a usted. ¿Sabe qué es creer, hermano? ¿Sabe qué es poner nuestra fe en Dios? Es lo siguiente, y lo voy a decir en términos prácticos. Cuando usted cierra sus ojos ahí, cuando está a punto de dormir, cuando está sumergido en sus problemas y nadie está con usted, cuando está en aparente soledad, yo sé que muchas veces hemos venido delante de Dios y probablemente nos hemos quejado, probablemente, o deje usted que no nos hemos quejado o nos hayamos quejado, simplemente, hermano, nos ponemos a llorar
y salen lágrimas de nosotros, ¿no es cierto? Déjeme ilustrarlo de esta manera. Decirle: Señor, no entiendo por lo que estoy pasando. Es más, no sé, ¿verdad?, por qué vino esta situación y está viniendo otra situación. Pero lo que sí sé es que mi fe está en ti. Y que si yo estoy en tus manos, todo va a estar bien. Eso, hermanos, no solamente es ser sincero delante de Dios, sino es decirle: Señor, en ti está mi confianza, en ti está mi fe. Amén. En el sentido, entonces, más podemos decir el día de hoy, porque hemos visto las veces pasadas, hermano, los sermones pasados, hemos visto términos un poco más específicos. Hermano, debemos de seguir hablando en un sentido más amplio, específico, ¿verdad?, sobre este término de la soteriología. Cuando hablamos de la salvación, se combinan muchas obras distintas que Dios realiza en la persona. Repite conmigo: muchas obras que Dios hace en mí. Y las quiero enumerar para aquellos que están anotando, como siempre. La primera de ellas es el término expiación. El segundo es el término gracia. El siguiente es la propiciación. El siguiente es la justificación. El siguiente es la regeneración. El siguiente es la adopción, la santificación, la redención y la glorificación. Todo, hermano, todo lo que acabo de mencionar son las obras que Dios hace en la persona. Los cambios que va generando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo lo que Dios hace y ha hecho a lo largo del momento que le dimos el control de nuestra vida, Dios ha hecho muchas cosas en nosotros. ¿Decimos amén? Y quiero decir la última, hermano, porque quiero hablar un poquito acerca de esta palabra. ¿Sabe qué otra obra distinta hace Dios en nosotros? Aunado a las que ya dije: el perdón. Repite conmigo: el perdón. Una vez más, el perdón. Si Dios nos ha perdonado, ¿por qué no perdonamos a los demás? Queremos que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar a los demás. Y esto también nos lleva, hermano, cuando hablamos de la salvación. Porque cuando nos metemos, hermano, a profundizar, como lo hemos estado haciendo, acerca del término de la salvación, ineludiblemente tenemos que hablar del perdón que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Y como lo quedó registrado acerca del profeta Isaías, dijo: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Dios, a través de Jesucristo, nos ha perdonado, hermanos. Y esto, hermano, es algo grande. Nosotros debíamos de morir en esa cruz, pero no morimos. ¿Quién murió en nuestro lugar? Jesucristo. Por lo tanto, hermano, su gran amor, hermano, lo extendió hacia nosotros. Ahora, quiero seguir argumentando lo siguiente, amados. Si Él nos amó, y fue un amor tan grande que dio su vida por nosotros, ¿dicen amén a eso? La exigencia bíblica dice, ¿verdad?, que nos debemos de amar los unos a los otros. ¿Están conmigo? Desafortunadamente, hermanos, hay personas que siguen propagando el odio o que nos odiemos entre nosotros. Sí, hermanos. Sigue habiendo personas que siguen propagando el odio, el rencor,
el seguir señalando, ¿verdad? O que nos sigan señalando. O que seguimos señalando, ¿verdad?, al otro. Cuando ese otro fue creado a la misma imagen de Dios. Esto, hermanos, por supuesto, debemos de decirlo, y también debemos de, hasta cierto punto, tenemos que ser confrontados con ello. Porque no debemos, hermano, y no podemos seguir hablando de la salvación sin hablar tanto del perdón como del amor que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y si Dios nos ha dado el perdón de nuestros pecados, y si Dios nos ha dado de su amor, nosotros también debemos de seguir dando y perdonando y amando. En esto es una de las cosas en las cuales es un distintivo, hermano, de lo siguiente: si somos o permanecemos en esa salvación o nos hemos olvidado de esa salvación. El término perdón, el término amor son dos cosas, hermano, que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y en cuanto a estos dos términos, perdón y amor y perdón, hermano, se suma la gracia que el Señor se ha manifestado hacia nosotros. Y es esa gracia que dice la Escritura: da de gracia, da de gracia, da lo que hay en ti, da de gracia, porque un día esa gracia tú la recibiste. Ese perdón tú un día lo recibiste. Tú ese día recibiste el amor del Señor. Entonces da perdón y da amor. ¿Estamos de acuerdo? Yo les quiero preguntar, ¿por qué a veces hacemos todo lo contrario entonces? ¿Por qué a veces en vez de dar perdón, verdad, no lo damos? ¿Por qué en vez de dar amor no lo damos? ¿Por qué, hermanos? Porque es muy probable que no nos hayan enseñado todo esto que está ligado a la salvación. Y déjeme decirle, como le he mencionado desde el primer momento, es el tema más importante en la Escritura: tu salvación. Hace rato leímos, si me acompañan, a Filipenses 2:1, que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos y le dice: hermanos, ustedes han obedecido a la palabra de Dios. Y yo me imagino al apóstol Pablo, si el apóstol Pablo estuviera hoy en nuestros días, ¿verdad? El apóstol Pablo daría un like, ¿verdad? Muy bien, lo están haciendo muy bien. Van esforzándose, van caminando en la verdad. Se están esforzando en ser obedientes, muy bien. Pero al final de ese versículo dice el apóstol Pablo: ocúpense de ¿qué, hermanos? Hermanos, estamos en Filipenses 2:12. Ocúpense de su ¿qué? De su salvación, con temor, gracias, con temor y temblor. Si el apóstol Pablo nos llama en este contexto a ocuparnos de nuestra salvación, ¿sabe esto qué quiere decir? Que en los 15 años que tú tienes como cristiano, los 30, 40 o 100 años o un mes que tienes de ser cristiano, es muy probable, hermano, que hayas perdido el enfoque. Sí, hermanos, es muy probable que a lo largo de tantos nuestros años de caminar en Cristo hayamos perdido el enfoque. El enfoque, hermanos, es de cuidar, de ocuparnos en nuestra salvación. Y como lo mencioné hace la lección pasada, hermanos, creo bajo este contexto que Dios, hermano, nos ha dado la salvación. Y esa salvación, hermano, ya nadie nos la quita.
Dicen amén a eso, porque Dios no la dio. Dios no es como nosotros, hermanos. Ustedes van a decir, ¿cómo, pastor? Bueno, que a veces, ¿verdad? Damos algo y como que ya cuando lo dimos, ya nos andamos arrepintiendo, ¿verdad? ¿Cuántos les ha pasado algo así? Hermano, no mienta. Dimos algo, ¿verdad? O regalamos algo. Ay, ya como días después o semanas después nos andamos arrepintiendo. Ay, no se lo hubiera dado. ¿Para qué? Dios no es como nosotros. Lo que Dios nos ha dado, ya no nos lo quita. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Nos ha dado la salvación. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que pasa? Que tú y yo descuidamos nuestra salvación. Eso es lo que pasa. ¿Dice amén? Porque Dios, hermano, dice la Escritura, Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Están conmigo? Ya Dios nos dio la salvación. Ahí está. Solamente falta creer en Jesucristo. Y cuando hemos creído y los años pasan, vamos, hermano, perdiendo el enfoque. Desafortunadamente nos vamos, como que nos vamos acomodando y nos vamos moldeando a la vida. Nos vamos amoldando a las circunstancias, ¿verdad? Y vamos formando ciertos grupos en los cuales, ¿verdad? Y desafortunadamente, y lo voy a mencionar, muchos grupos dentro de las iglesias, ¿verdad? Ah, tú eres de los míos. ¿Se acuerdan, hermano? Lo he venido a mencionar. Tú eres de los míos, tú me caes bien, pero aquel o aquella no me cae bien. No es de los míos. ¿Sabe qué es eso? Hemos perdido el enfoque. ¿Está conmigo? También, ¿verdad? Ay, no, yo sí soy cristiano, ¿verdad? Ayuno, pero no le puedo hablar a esa persona o no la puedo perdonar. Has perdido el enfoque. Porque si Dios nos ha amado y si Dios nos ha perdonado, lo mismo tenemos que dar. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Esto que acabo de mencionar es la verdad central por la cual tú y yo estamos aquí. Hermanos, es la verdad genuina por las cuales el día de hoy muchas comunidades alrededor del mundo entero se reúnen los días domingos en comunidad para adorar, para escuchar la palabra. El verdadero enfoque no es el pastor, no es el profeta o el apóstol, no es la figura, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Varios seguidores y es famoso, o de los predicadores famosos. No son ellos. Es, hermano, Jesucristo. Seguir enfocados, y de hecho lo dijo el apóstol Pablo. He aquí prosigo a dónde, hermanos, al blanco perfecto, a la soberana vocación que es ¿quién? Cristo Jesús. Y si seguimos, hermano, en ese enfoque, ten por seguro que tu vida está bien. Pero ay, hermano, ay de nosotros si perdemos el enfoque. Ay de nosotros, hermanos, si perdemos el enfoque. Y de hecho el apóstol Pablo lo decía, ay de mí. Cuando yo fui heraldo para algunos, yo prediqué la palabra, yo mismo venga a ser reprobado. Lo dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos de seguir, hermano, ocupándonos, como dice Filipenses 2:12, ocúpate. Lo he venido mencionando también, ya deja de ocuparte de la vida de los demás. ¿Y viste? Perdón, ¿y vistes? ¿Miraste? ¿Ya viste? Deja de ocuparte de la vida de los demás y ocúpate de tu salvación, ocúpate de tu vida, ocúpate de tu espiritualidad, ocúpate de lo que es y cómo Dios se expresa de ti. Ocúpate, hermano, porque en su momento Job, ¿verdad? Dios, ¿cómo se expresó de Job? ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando vino el diablo ante la presencia de Dios. ¿Y Dios cómo se expresó de su siervo? ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay nadie como él, apartado del mal,
¿No has observado a Él? Imagínese que Dios se exprese así de nosotros. Gloria a Dios. Y no se exprese, no, uy, ella, no, olvídate, no. Que Dios se exprese bien de nosotros. Creo sin lugar a dudas que cuando estemos delante de Él, hermano, y escuchemos esas maravillosas palabras: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, pero yo te voy a poner en lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, ya la hicimos. Démonos cuenta que el enfoque de nuestra salvación es Dios. Es su obra que Él ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Decimos amén a eso? Hay dos citas, hermano, que les voy a mencionar. No las vamos a leer por cuestión de tiempo, pero va a quedar registrado, pero también apúntelas. Efesios 2:11 y Primera de Juan 3:1 y 2. Señalan lo más grande que Dios puede hacer para el hombre. Dos cosas. ¿Cuántas cosas? Dos. La primera, que a través de ese sacrificio Dios nos ha dado la autoridad, como lo leímos en Primera de Juan, Juan 1, San Juan 1:12, nos dio el derecho a la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Lo recuerdan? Bien, Efesios 2:11 y Primera de Juan 3:1 nos dice, hermano, que Dios a través de su Hijo nos da a usted y a mí el ser semejantes a Cristo. El ser semejantes a Cristo. Dice la Escritura, hermano, que si Jesucristo pues tarda en venir y si morimos, los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Dicen amén a eso? Muy bien. Tendremos un cuerpo semejante a Cristo. ¿Dicen amén? Un cuerpo glorificado. Si usted recuerda, hermano, y quiero explicar este término, cuando Jesucristo resucitó, recuerde que sus discípulos o las mujeres no lo reconocieron de primera vista. ¿Se acuerda? No lo reconocieron. Si usted se recuerda, lo menciona el apóstol San Lucas, en aquel camino a Emaús, ¿se acuerdan? Cuando dos de sus discípulos le contaron su historia a Jesús y no lo reconocieron hasta que vieron ¿qué? Cuando Él partió el pan y vieron sus manos traspasadas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué, hermano? Porque es un cuerpo y fue un cuerpo glorificado. Vamos a ser semejantes a Cristo, nos dice. Y lo segundo, hemos sido conformados a la imagen de su Hijo. A la imagen de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, debemos de seguir señalando. Escriba lo siguiente: la salvación es una obra divina. La salvación es una obra divina. Y por lo tanto, si es una obra divina, debemos de tenerlo en alta estima. ¿Dicen amén a eso? Por eso dice el versículo que leímos y que nos ocupa el día de hoy, me estoy refiriendo a Filipenses 2:11, dice: ocúpate. No tengas en poco la salvación que Dios te ha dado. No tengas en poco. Y déjame explicarle, hermano, algunas veces cuando tenemos la salvación de Dios en poco, cae el desánimo. La peor estrategia, o deje cambio el término, la mayor estrategia que el enemigo usa para que nosotros vayamos descuidando nuestra salvación es el desánimo. Hermanos, lo voy a volver a decir: la mayor arma que usa el diablo, Satanás, en nuestra contra para que nos alejemos de Dios es el desánimo. ¿Cuántos nos hemos sentido así alguna vez? Todos. Ay, ¿para qué oro? Ay, ¿para qué voy a la iglesia? Ay, mejor ya no voy a ir. Ya dejo de orar. Es el desánimo. Es el desánimo. Y si usted recuerda, hermano, aquella vez que hablamos acerca de la tentación de Jesucristo en San Mateo, capítulo 4, hermanos, trató precisamente de desanimar a Jesús.
Recordemos que el diablo tentó a Jesús, ¿verdad? Di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Se acuerdan? Escrito está: al Señor no tentarás, y al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. En estos términos, amados, la salvación es una obra divina. Por lo tanto, no lo puedes comprar. Únicamente se basa en creer, hermano, y se cumple, escucha esto, se cumple en el instante en que tú y yo ejercemos esa fe salvadora. Ya lo expliqué hace un momento. ¿En qué consiste, pastor? En creer. Señor, no entiendo por qué estoy pasando esto, no entiendo por qué estoy viviendo esto, pero a pesar de eso, yo creo en ti. Dicen amén. Yo creo en ti, Señor, en medio de todas estas circunstancias. Y déjeme decir, hermano, que en cuanto a la salvación, también, hermano, hay 3 tiempos. Repita conmigo: 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Déjeme explicarle cómo está esto. Cuando hablamos del pasado, en cuanto a la salvación, hermano, hubo un pasado. Es aquella obra salvadora que ya está del todo cumplida en y a favor del creyente. Déjeme explicar. La Biblia está dividida en 2 grandes partes. ¿Me las dicen, por favor? Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien. En el Antiguo Testamento, como lo hemos estado viendo, y por favor, hermano, sígase por favor en las clases. Estamos ahorita en la serie del ¿qué? Gracias, en la serie de Levítico. Desde ahí vemos el tipo, la figura, hermano, del sacrificio, del cordero que debía de ser sacrificado. ¿Están conmigo? Ese cordero pasó el tiempo y vino a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Que derramó su sangre, que murió por nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de ese pasado, estamos hablando, hermano, que Dios ya cumplió su obra salvadora en las personas de aquel momento, de ese pasado. ¿Dicen amén? En ese tiempo, en ese pasado, vivieron muchas personas y la obra salvadora ya se cumplió tanto en ellas como se seguirá cumpliendo en nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en nuestro presente, lo que ahora se está cumpliendo en y a favor de usted. Hermano, la obra de Dios sigue obrando en usted. Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha dejado solos. Dios sigue estando con nosotros. Por lo tanto, se sigue cumpliendo la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Siempre y cuando tú lo tengas presente. Siempre y cuando tú lo sigas creyendo. Siempre y cuando tú sigas creyendo. Porque en el momento, hermano, que nos sorprenda la muerte. Sí, hermano, ¿por qué no somos eternos en este plano, Yo sé que algunos sí quisiéramos. Hermanos, que no venga el desánimo a su vida. No somos eternos, hermanos. No lo somos. Y ya hablé de este término, creo que el domingo pasado. No lo somos, no somos eternos. Y cuando hablamos del futuro, del siguiente tiempo, estamos hablando de lo que se va a cumplir. Digan amén, hermanos. Porque si nos llega a pasar algo y nuestras generaciones siguen, lo que tú siembres ahora se va a cumplir en tu descendencia. Ay, hermanos, eso era para que hubieran dado un grito de júbilo, hubieran dicho, dado un fuerte amén. Lo que se va a cumplir, hermano, para consumar la obra de Dios en y a favor de nosotros. En tus hijos, ¿dicen amén? En los hijos de tus hijos. Y así sucesivamente. Porque Dios es fiel. Pero seguimos hablando del presente, ya hablamos del pasado. Dios sigue obrando en nosotros hoy. Hoy. Dios, su poder y su gracia está presente el día de hoy. Pero también en cuanto a la salvación debo de decirles algo. Debemos de seguir perseverando, hermanos.
Y a eso se refiere Filipenses 2:12, ocúpate de tu salvación. Quiero también mencionar lo siguiente, hermano, en los que no han recibido esa salvación. Y déjeme explicarle. Los que no han recibido esta salvación, que ya vimos, hermano, que no es por prender una veladora, no es por prenderle una veladora al santo, no, hermano, porque esa es una obra. ¿Está conmigo? Es por fe. Es por fe. Amén. Los que no han recibido esta salvación, que es por fe, no es porque Dios no lo quiera. Hermano, porque Dios no es injusto. Dice la palabra que Dios es justo. No es porque Dios no quiera. Al contrario, mire lo que dice segunda de Pedro 3:9. Anote esa cita porque es muy importante. Y con esto voy concluyendo. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa que el Señor nos ha dado? Esta, su salvación. ¿Está conmigo? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Verdad que también hemos sido de esos? Ay, el Señor ya se tardó. ¿Sí? Sino que el Señor es. Por eso lo que acabo de decir hace algunos minutos, Dios no es como nosotros. ¿Cuántos impacientes hay aquí? No, hermano, también levanten la otra mano, si es posible, el pie. Vemos muchos impacientes acá. Y también los que nos van a escuchar. ¿El Señor es impaciente o paciente? Mire, lo que dice a continuación está maravilloso. Sino que es paciente, ¿para quiénes? Para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos vayamos, caminemos, procedamos ¿al qué? Al arrepentimiento. Dicen amén a esa palabra. Los que no han recibido entonces esta salvación, hermano, no es porque Dios no quiera, sino porque la persona también, hermano, debe de querer. Debe de acercarse, hermanos. Y también aquí, hermano, entra un conflicto. Espero, no quiero mencionarlo tan profundamente, hermanos, pero también aquí se maneja un concepto acerca de la predestinación. ¿Cuántos han escuchado ese concepto? Viene en la Biblia. Pero desafortunadamente ese concepto se ha también malinterpretado. Porque, sobre todo, hermano, la teología reformada, los calvinistas, mencionan acerca de la predestinación lo siguiente: que Dios predestinó a algunos para salvación. ¿Dicen amén? Hasta ahí van bien, pero está errada su interpretación. Y dicen, así como Dios predestinó a algunos para que se salven, también así Dios predestinó a otros para que no se salven. Y eso, conforme a lo que está aquí, no es así. Porque lo que vimos en segunda de Pedro 3:9, Dios quiere y es paciente ¿para quiénes? ¿Para algunos o para todos? Para todos. Dios no solamente es paciente para los reformados o los calvinistas, Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dicen amén. Es por fe. Y termino con esto: arrepintiéndonos de nuestros pecados y de la vida que hemos llevado, y caminar ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. Quiero también decirlo y quiero ser muy directo, hermano, porque probablemente usted se esté preguntando, porque esta es la tercera vez que hablamos de este término: pastor, ¿cómo cuido mi salvación?
ocupándote, hermano, en las prácticas espirituales, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, pero también poniendo de tu parte para cambiar. Y no digamos, no, pastor, es que yo siempre he sido así y nunca voy a cambiar. Yo soy así y no me parezco a nadie. Como la canción mexicana, ¿verdad? No, pastor, no. Y me dé comer esa tuna aunque me espine esa mano. No, hermano. Debe de haber un cambio en nuestra vida. Debe de haber un cambio en nuestro carácter. Debe de haber un cambio en nuestra forma de hablar. Sé que todos nos enojamos. Bueno, sí, hermano. Y cuando nos enojamos, también debe de haber un cambio hasta ahí. Debe de haber un cambio en nuestra vida. El hecho primordial, hermano, de que tengamos salvación es que ya no somos iguales. Ha operado un cambio en nuestra vida. También lo voy a mencionar. Sé que a algunos les ha costado más que a otros. Digan amén, hermanos, porque esa es la verdad. Y voy a decir también una verdad. Sé que a algunos les sigue, oiga esto, les sigue costando. Probablemente sí hayan dejado algunas cosas, pero otras cosas no. Déjeme decirle lo siguiente y quiero ser muy claro. Yo no soy nadie para juzgarle. Dios me llamó a predicar su palabra nada más. El cambio lo hace Dios en usted siempre y cuando nosotros queramos. Siempre y cuando nos rindamos ante Él. Siempre y cuando tú quieras. Y termino ahora sí con esto. Jesucristo, antes de iniciar su última semana de su pasión, Él antes de entrar en Jerusalén, lo que conocemos como la entrada triunfal, ¿se recuerdan? Antes de eso, Jesucristo lloró por Jerusalén. ¿Sí? Hizo un lamento por Jerusalén. Y Jesucristo dijo más o menos estas palabras: oh Jerusalén, Jerusalén. ¿Está conmigo? Envié a mis profetas y los mataste. Envié mi palabra por medio de mis siervos y no los escuchaste. Y lo siguiente está tremendo y maravilloso a la vez. Jesucristo dijo cuando lloró por Jerusalén, su pueblo: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus crías debajo de sus alas? Pero tú, dígalo, pero tú no quisiste. Tú no quisiste. Y esa es la frase, hermano, con la cual argumento el pasaje bíblico, lo que he mencionado. Dios está presente ahí. De hecho, lo hemos notado cuando nos hemos acercado y por algún momento nos hemos alejado, pero cuando nos volvemos a acercar, Dios sigue estando ahí. ¿Verdad que sí? Pero siempre y cuando tú quieras. Todas las veces, déjeme decirle, hermano, que Dios siempre ha querido. Déjeme decirle lo siguiente: Dios quiere, hermanos. La pregunta es, ¿tú y yo seguimos queriendo? Esa es la genuina pregunta. En cuanto a la salvación, hermanos, esto es lo que marca la Escritura. Por lo tanto, hermanos, ocupémonos de nuestra salvación. Ocupémonos. Ocúpate. Es realmente lo que trasciende para vida eterna. Amén, mis hermanos. Les invito por favor que se pongan sobre sus pies. Damos gracias a Dios
Levante sus manos.